Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de la tipología textual. ¿Qué es la tipología textual? La tipología textual son las diferentes clases o clasificaciones que tienen los textos. Bien, en ese orden son textos que tienen características diferentes. Les voy a pedir el favor de que silencien los micrófonos todos, por favor. La tipología textual son las diferentes clasificaciones y características que poseen los textos. En ese orden de ideas hay textos que sirven para explicar procesos, hay textos que sirven para contar historias, hay textos que sirven para dar noticias. Cada uno de esos textos tiene unas características, unos componentes, unos elementos, unas partes y unas formas de construirse. Cada texto que hace parte de esa tipología textual, que en general vienen siendo más de 10, pero que hoy vamos a ver una parte de ellos nomás, sirven precisamente para dar una orientación del mensaje que se desea. ¿Okay? Entonces, debemos arrancar con, vamos a arrancar de lo general a lo particular, como ya lo hemos venido viendo en diferentes espacios. El texto es una unidad fundamental en el proceso de comunicación, tanto oral como escrito, que a su vez está compuesto por signos, posee coherencia e intención comunicativa y es de carácter social. Recuerdan que en la explicación anterior hablábamos acerca de que el texto tenía una unidad fundamental, es decir, la unión entre la idea y las palabras. La unidad fundamental del texto es esa idea que yo quiero dar a conocer, esa intención, ese sentimiento, lo conjugo, lo mezclo con las palabras adecuadas para darlo a entender. Por eso se dice que el texto es una unidad fundamental, es una unidad porque se une, por un lado, la idea que yo necesito comunicar y por el otro, las palabras que yo utilizo para dar a entender esa idea. ¿Qué fue lo que ustedes hicieron en el ejercicio anterior? Ustedes escogieron un tema y a partir de ese tema que escogieron empezaron a estructurarlo y a maquetearlo para saber cómo se iba a desarrollar, ¿sí? Entonces, de pronto propusieron unas preguntas, propusieron unas ideas, encontraron una información y fueron linealizando el texto, ¿sí? Fueron organizando. Entonces, el texto es eso, una unidad fundamental. Por un lado está la idea y por otro las palabras se unen y eso forma el texto. Bien, esto ya lo vimos en el encuentro anterior. Entonces, la estructura del texto es la siguiente. Por un lado están las palabras. La unión de varias palabras forman enunciados. La unión de varios enunciados forman párrafos. Y la unión de varios párrafos forman un texto en general. Entonces, devolvámonos aquí. Las palabras están formadas por fonemas o letras, que en nuestro sistema gramatical son 27, es decir, las 27 letras que conforman y componen el abecedario. Esos son los fonemas que nosotros utilizamos para formar las palabras. Los fonemas los utilizamos a través de sílabas. La unión de sílabas forman las palabras. ¿Listo? Ahora, gracias a la sintaxis que me permite dar unas orientaciones o hay unas reglas establecidas para yo estructurar los enunciados, pues me permite generar unas frases, unas ideas. La sintaxis es la que me permite organizar las palabras de manera correcta, de manera coherente. Como les decía en el ejemplo anterior, en la clase anterior, yo no puedo decir la blanca casa. En nuestro sistema gramatical no. Nosotros decimos la
Casa Blanca. Primero el sujeto y después el adjetivo. ¿Bien? Eso es la sintaxis que me permite organizar de manera adecuada el enunciado para darlo a entender. ¿Okay? ¿Y qué son los enunciados? Los enunciados son las ideas, las frases. ¿Sí? Esos son los enunciados. Enunciados, ideas o frases. ¿Qué contiene un enunciado o una frase? Una idea. ¿Cómo yo sé dónde empieza un enunciado, una idea, una frase? Cuando está separado por un punto seguido. Allí termina el enunciado, allí termina la idea de ese texto. ¿Sí? Entonces, varios enunciados, varias ideas forman un párrafo. Por lo general, lo que yo recomiendo es que los párrafos no tengan más de 3 ideas. Es decir, yo no puedo decir cuántas líneas debe tener un párrafo porque eso es cuestión de la persona, eso es un estilo de la persona que los escribe. ¿Sí? Pero eso sí, yo les recomiendo y como les he hecho la retroalimentación en algunos ejercicios, traten de que sus párrafos no sean párrafos de media página, porque realmente no son ligeros para leer. eh, Hay personas que les genera resistencia y prefieren no leerlos. Entonces, lo más indicado es que usted trate de hacer unos párrafos ligeros, unos párrafos que tengan entre 2 a 3 ideas máximas, entre 2 a 3 enunciados máximo. O sea, ya vamos a ver cómo se conforman los párrafos. ¿Listo? Entonces, párrafos que no excedan las 6 líneas, por ejemplo. Es un párrafo fácil de leer. Y ya la unión de esos párrafos forman los textos. Ya cuando usted conforma varios párrafos, ya estamos hablando de un texto en general. Bueno, entonces llegamos a los párrafos, que quizás es como lo más complejo de entender. Los párrafos son unidades formales y significativas más amplias del texto. Los párrafos son como la expresión total de un texto. ¿Por qué? Porque se supone que cada párrafo como mínimo tiene una idea, como mínimo. O sea, cada párrafo, ¿usted por qué desarrolla párrafos en el texto? Porque se supone que los textos tienen ideas, ¿sí? Entonces, cada párrafo tiene que tener una idea. Usted no escribe un párrafo porque sí, porque a usted se le ocurrió escribir punto y aparte y empezar un nuevo bloque de texto. No. El párrafo, por si ustedes no lo sabían, se estructura según las ideas que yo tenga. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para devolvernos en el ejercicio anterior, ustedes sacaron unas preguntas. El qué, el cómo, el para qué, el cuándo, que les sirvieron a ustedes para ir estructurando un texto. Igual, por ejemplo, si vamos a hablar de una noticia sobre el tema que nos convoca a nivel mundial hoy, el coronavirus. Del coronavirus, usted si está hablando de una noticia, por ejemplo, usted tiene que empezar diciendo qué es. Entonces, lo ideal es que en el primer párrafo usted explique qué es el coronavirus. Entonces, la idea que va a contener ese primer párrafo es qué es el coronavirus. Vuelvo y repito, no significa de que usted va a escribir la pregunta qué y la responda, porque los textos tienen que ser fluidos, los textos no son cuestionarios, ¿sí? Los textos son una producción de ideas que van de manera coherente, organizadas en el texto. Entonces, usted lo único que va a hacer es, el coronavirus es un virus del orden de la familia de tal, que existe hace más de 100 o 200 años, que se transmite de los animales a los seres humanos, etcétera. Existen tantos tipos de coronavirus en el mundo. Usted primero explica un panorama general.
Después viene el cómo. Entonces, en el cómo, usted ya lo explica en otro párrafo, otra idea, ¿ya? Entonces, por eso dice aquí que los párrafos sirven para estructurar la información sobre la base de su extensión. Es decir, depende de la cantidad de ideas que usted tenga para contar, asimismo se va a extender el número de párrafos en el texto. O sea, no, hay dos maneras de usted estructurar un texto. Uno, que lo haga de manera libre, que usted mismo sea el encargado de organizarlo, o como hice yo en el ejercicio anterior, que les dije, van a escribir este texto y lo van a hacer en página y media, ¿sí? Entonces usted ya sabe que en página y media tiene que ser muy organizado, tiene que organizar muy bien sus ideas. Sigo. Entonces, los párrafos sirven para estructurar la información sobre la base de su extensión o importancia. Están marcados gráficamente por punto y aparte y con espacio en blanco. Ojo, usted sabe que un párrafo empieza con una letra mayúscula y termina con un punto y aparte, que lo sigue un espacio. Muchachos, muchachas, por favor, cuando escriban textos, acostúmbrense a darle un orden. Me he encontrado textos en los cuales los estudiantes escriben o copian y pegan y ni siquiera se percatan de que el texto tenga espacios, de que tenga pausas. Me he encontrado textos de página y media, 2 páginas, que no tienen separación. Es como un solo párrafo de página y media. ¿Quién se lee eso? ¿Dónde está el orden de eso? ¿Sí? Entonces, es importante que los párrafos se separen con el punto y aparte y con un espacio en blanco. Eso es una regla de oro. Entonces, para concluir esta partecita, el párrafo sirve para estructurar la información sobre el base de su extensión. Usted primero determina cuáles son las ideas que quiere destacar en el texto y esas ideas las va desarrollando a través de párrafos. ¿Listo? El párrafo está formado por una o varias oraciones. Entonces aquí vamos a hablar de la estructura de un párrafo. El párrafo debe tener una oración principal o una idea principal. Esta oración principal puede ser distinguida fácilmente, ya que enuncia la parte esencial de la cual dependen los demás. Entonces, en esa oración principal, usted está dando como la idea primordial de lo que se trata ese párrafo, ¿sí? Y posteriormente vienen las oraciones secundarias. Las oraciones secundarias son las que explican o dan claridad sobre la oración principal. Entonces, usted empezó escribiendo o diciendo qué es el coronavirus. Sí, esa es la idea principal. Pero hay unas ideas o unas oraciones secundarias que tienen que desarrollar el tema. Entonces, las oraciones secundarias, es decir, que este no es el único coronavirus que existe, por ejemplo, que ya esto es una cepa de varias generaciones. De hecho, este es el número 19, que existe hace cuánto, cómo se transmite. Entonces, esas oraciones secundarias son las que explican la oración principal o la idea principal que está consignada en ese párrafo. Entonces, repito, el párrafo tiene una oración principal y tiene unas oraciones secundarias. ¿Usted cómo separa, o mejor, cómo enlaza esas ideas secundarias con las oraciones principales? A través de las comas, a través de los puntos seguidos, a través de punto y coma. ¿Sí? Entonces, esos son los signos de puntuación que usted debe utilizar para anclar esas oraciones secundarias o esas oraciones complementarias. Entonces ya sabe que siempre los párrafos deben contener en su interior comas, puntos seguidos, punto y coma. Bien. Al final, si se nos da la oportunidad, vamos a asignar una clase
para hablar sobre puntuación, la importancia de la puntuación, en qué y cómo se utilizan los diferentes signos de puntuación. Entonces, ya sabemos que un párrafo inicia con una letra mayúscula o letra capital y termina con un punto y aparte, un espacio. Entonces, como lo pueden ver aquí en este ejemplo que tengo aquí al lado derecho, las ideas secundarias se van anclando a través de puntos seguidos, miren, o a través de comas, ¿sí? Puntos seguidos, comas, porque eso es lo que me permite ir tejiendo, ir hilando las oraciones secundarias que están explicando o complementando la oración principal. Bueno, entonces vamos a hablar de los textos expositivos, descriptivos, narrativo, argumentativo y conversacional. Entonces, vamos a empezar por el texto expositivo. ¿El texto expositivo para qué sirve? Para exponer. El texto expositivo sirve para explicar. El texto expositivo responde a varias preguntas. Una de ellas es ¿cómo funciona? ¿Sí? Siempre el texto expositivo tiene como objetivo explicar algo, exponer algo. Expone directamente un punto de vista referente a un tema en particular. Y ojo aquí, porque esto es muy importante que lo tengan en cuenta. El propósito del texto expositivo, ¿cuál es? Enseñar. Si yo les pregunto en el examen final o en cualquier examen, ¿cuál es el propósito del texto expositivo? La respuesta es enseñar, educar. Entonces, todos los textos que vimos en la primaria, en la secundaria, tienen un formato expositivo, porque te explican la causa y el efecto, te explican el por qué, te explican cómo funciona. Eso hace un texto expositivo, ¿sí? Entonces, en el texto expositivo, usted no va a ver, por ejemplo, un diálogo, no va a encontrar un argumento, usted no va a encontrar en un texto expositivo detalles o descripciones de una persona, cómo es físicamente, porque ya está cambiando de formato. Texto expositivo es puntualmente cuando usted se encuentra, ejemplo, un manual de funciones de un equipo, de un electrodoméstico, ¿sí? Los japoneses, Profesor, antes de comprar un electrodoméstico, lo primero que hacen es ver y consultar el manual de funciones para saber cómo funciona y si las características de ese equipo electrodoméstico satisfacen su necesidad, lo que es contrario a nuestra cultura. Aquí la gente compra un televisor por bonito, o por grande, o por económico. Y si acaso el manual de funciones lo ve, si es que el televisor no lo prende, no le prende o se desconfiguró, ahí mira el manual de funciones. Pero el manual de funciones o de manejo es un texto expositivo. ¿Por qué? Tiene diferentes elementos. Tiene gráficas, ¿sí? Donde, por ejemplo, le explican dónde quedan las diferentes partes o cómo se llaman los diferentes elementos o botones del equipo y para qué sirven y cuál es su función, ¿sí? Entonces, el propósito del texto expositivo es explicar, es enseñar, ¿okay? Responde a 3 preguntas. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Y por qué es así? O cómo funciona. También lo pueden tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, el texto expositivo es un texto utilizado para dar instrucciones, para explicar, para enseñar. Entonces, cuando ustedes se enfrenten o estén en la empresa que los va a contratar o la empresa que ustedes van a formar, van a encontrar diferentes tipos de manuales. Manual de funciones, manual de operaciones, manual de funcionamiento. Entonces, en ese orden de ideas, siempre va a encontrar textos expositivos que le explica. Por ejemplo, los colores, cuáles son los elementos de bioseguridad que debe utilizar en la empresa, botas con punta de hierro, en qué parte, gafas de bioseguridad, casco, cómo utilizarlos,
¿sí? O cómo funciona una maquinaria, o cómo responder un correo electrónico, o cómo es la manera de recibir una queja, una solicitud de un cliente. Todos ese tipo de textos son textos expositivos, porque tienen como propósito enseñar. Entonces, el día que ya la secretaria se fue para otra empresa o eh, hubo la necesidad de despedirla, pues la próxima que llegue, gracias al manual de funciones, pues sabe qué es lo que hay que hacer ahí en el cargo, ¿sí? Entonces el texto expositivo se encarga de eso. Entonces hay diferentes tipos de textos expositivos. Puntualmente son dos: los divulgativos y los especializados. Entonces los divulgativos son todos esos textos, como les decía hace un momento, que ustedes encontraron en el colegio, los libros, las cartillas que les enseñan, ¿sí? Los manuales de operaciones de los equipos, ¿sí? Manual de funciones. Los periódicos en algunas secciones son divulgativos también. Y por otro lado están los especializados. Ya son libros, ya son textos más elaborados, que no son tan gráficos, ya no tienen tanta gráfica, sino que van enfocados hacia, por ejemplo, las revistas científicas, los artículos científicos. Estos textos especializados son textos académicos, textos que, por ejemplo, revelan un descubrimiento o revelan una invención, ¿sí? Son más especializados. ¿Cuáles son las funciones del texto expositivo? Son tres. Primero, el texto expositivo tiene una función informativa porque presenta datos, información sobre hechos, fechas, personajes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ayer fue el día de la secretaria. Entonces, a través de un texto expositivo en un periódico, se le informa a la gente, uno, que fue el día de la secretaria o que es el día de la secretaria, cuáles son las funciones principales que ejerce o desarrolla una secretaria, datos, desde qué fecha empieza a celebrarse el día de la secretaria. Usted puede dar información como o cita o cifras, cuántas secretarias en promedio hay en Colombia o en Cali, ¿sí? Entonces, los personajes, cuáles son las secretarias más representativas o más populares. Entonces, eso es una función informativa del texto expositivo. Por otro lado, está el texto, la función explicativa. Pues como su nombre lo indica, incorpora especificaciones y explicaciones significativas de los datos que aporta. Cada que va aportando un dato, una cifra o una fuente, no es decir, no es dar el dato porque sí. No es decir, el 55% de los colombianos está empleado. Usted tiene que ir a la parte explicativa. Ah, sí, el 55% de los colombianos está empleado, pero ¿en qué está empleado? ¿Sí? Entonces está empleado en labores administrativas, en servicios, en manufactura, ¿sí? ¿Cuántos son hombres, cuántos son mujeres? ¿Cuál es la ciudad con más desempleo o con mayor gente ocupada? ¿Sí? Entonces es importante la parte explicativa. Y la tercera función es la función directiva. Esta función sirve como guía de lectura. Entonces, esta función presenta claves explícitas a lo largo del texto. Entonces, miren, ustedes en algunas situaciones se encuentran, voy a explicar acá, en los textos que ustedes leen, que a ustedes les encanta leer, hay unos numeritos que se llaman notas al pie, ¿sí? Eso es una función directiva. Entonces, la función directiva sirve para explicar de manera adicional un dato que usted no puede explicar en el mismo párrafo. ¿Por qué no puede explicar en el mismo párrafo? Porque si usted explica ese concepto, confunde
al lector. Entonces, lo más indicado es que usted, por ejemplo, vaya a, vamos a aquí, a ver si lo encuentro. Aquí está. Entonces, mire qué pasa cuando ustedes encuentran las notas al pie. Son números pequeñitos que usted encuentra en la parte superior al final de cada palabra. ¿Sí? Profe, ¿usted está poniendo algo en pantalla? ¿Ah? ¿Usted está poniendo algo en pantalla para mostrarnos o sigue Sí, todavía? claro. No, no se Sí. ve. Estoy En la mostrando función. un documento de Word. No, profe, estamos en las diapositivas todavía. Sí, estamos en las diapositivas. Ah, ok, listo. Entonces, ya mismo. Ahora sí, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces, Pero mire. Aquí aún está no veo nada. aquí está. ¿Ya ven el documento? Yo no. Sí, profe, sí. Listo. Yo sí. Entonces, la función directiva de un texto expositivo es cuando usted se encuentra estos numeritos pequeñitos en la esquina de una palabra. ¿Qué pasa? Eso se llama nota al pie y están en esta parte superior de Word. Entonces, cuando usted se encuentra esos números pequeñitos, es porque usted no los obvie, no los pase de largo. Usted inmediatamente llegue a la palabra con un número, tiene que remitirse aquí a la parte final de la página, porque acá en la parte final está la explicación de lo que significa ese concepto. Vuelvo y repito, ¿con qué objetivo se hace eso? Con el objetivo de no confundir al lector, de darle la explicación de ese concepto aparte, o darle, por ejemplo, usted pone aquí Charles Darwin, ¿sí? Y pone una nota al pie. Para no explicar en el mismo párrafo en qué año nació o quién fue él, usted lo pone aquí abajo, ¿listo? Esa es una función directiva de el texto expositivo, ¿ok? Vamos a ver cómo cambio yo de pantalla. Listo, ¿me siguen en la presentación? ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Listo, entonces, algunos ejemplos, como ya les decía, están los textos académicos, los artículos de divulgación, informes académicos y las infografías. Para los que no saben qué es una infografía es una representación que es más visual que la propia de los textos, en la que intervienen descripciones, narraciones o interpretaciones presentadas de manera gráfica, normalmente figurativa. La infografía es una técnica que en otrora, hace unos 30 años atrás, los periódicos utilizaban a menudo en las páginas centrales. Quizás eran las páginas preferidas por los niños porque eran las páginas que venían impresas a todo color, con gráficos, con flechas, con números, y ocupaban la página central del periódico porque explicaban un tema de manera gráfica, más gráfica que en texto. Entonces, la infografía sirve y coge mayor valor hoy en día a través de las redes sociales. En las redes sociales hoy usted ve que la mayoría de explicaciones está hecha a través de infografía. Más gráficos que imagen, porque nuestro cerebro, tal como lo hicimos en el ejercicio, en el primer encuentro donde nos vimos, nuestro cerebro humano es visual. Nuestro cerebro humano es visual. Entonces, en ese orden de ideas, es más fácil aprender a partir de lo que vemos, de la imagen de movimiento, que el texto. Entonces, miren este ejemplo. Aquí hay una infografía que explica cómo funciona el béisbol. Entonces, hay un título muy llamativo, hay un párrafo muy corto que explica que el béisbol es un deporte de conjunto, que se juegan dos equipos de 9 jugadores, la parte general. Miren que el texto no se extiende a explicar cada detalle. ¿Por qué? Porque esos detalles son explicados a través de gráficos.
Entonces, miren, aquí en la parte derecha superior vemos el campo de juego. El campo de juego no se llama cancha, como sí se llama en el fútbol. El campo de juego se llama diamante. ¿Por qué se llama diamante? Por su forma. Esta es una vista aérea. Entonces, aquí está el diamante en el cual se juega el béisbol. Miren, aquí vemos una función directiva del texto expositivo. ¿Cuáles? Los números. Entonces está el número 1, el número 2, el 3, el 4, el 5. ¿Eso qué significa? Que aquí es la posición donde debe ubicarse cada jugador. Entonces miren los números aquí, ¿sí? Él te va explicando de manera secuencial y de manera propedéutica cada partecita. ¿Listo? Entonces te dice cómo es el campo, el césped, cómo son los elementos. Entonces aquí vemos los bates, cuánto debe medir, en qué material, la pelota, qué tamaño debe tener, el guante y la posición, los nombres de cada jugador y cuál es su función. Bien, eso es una infografía. Eso es una infografía. Entonces, es más gráfico que texto. Bien. Miremos otros ejemplos. Esta infografía es sobre el caracol africano. Bien. Entonces, ¿cuánto puede medir? ¿Dónde está la boca? Los pulmones, la concha, ¿sí? ¿Cuánto tiempo de duración o de vida puede tener? Hasta 8 años, ¿sí? Como vemos aquí en la gráfica, el número de huevos que puede poner según la edad, los peligros, etc. Y por otro lado, vemos aquí una infografía sobre los vapeadores o los cigarrillos electrónicos. Bien, entonces, veamos. Siempre esto es una función explicativa. Está el gráfico y la explicación, poco texto. Bien. Bueno, entonces esto lo vamos a obviar, este ejercicio, porque es un ejercicio en clase. El texto descriptivo. Entonces ya hemos abordado un texto que es el texto expositivo, cuya función es explicar y tiene como objetivo enseñar. El texto descriptivo entonces sirve para describir. Nos cuenta cómo son los objetos, las personas, los espacios, las situaciones, los animales, las emociones y los sentimientos. Entonces el texto descriptivo se concentra en dar los detalles de cómo son las cosas, cómo son las personas, cómo son los olores, cómo son los sentimientos. El texto expositivo no, el texto expositivo explica cómo funciona, para qué, puntual. El texto descriptivo ya se concentra en explicar cómo son los objetos, las personas, los espacios, las situaciones, los animales, las emociones y los sentimientos. La pregunta a la cual responde el texto descriptivo es puntual. ¿Cómo es? ¿Cuáles son los tipos de texto descriptivo? Son 4, perdón. En primer lugar está el topográfico. Entonces, el texto descriptivo topográfico describe paisajes o describe lugares. Topo significa viene de la palabra, viene del contexto de geografía, ¿sí? Topo. Entonces, viene de tierra. Entonces, los textos descriptivos topográficos enseña o describe paisajes, describe un lugar, las montañas, los árboles, el cielo, el mar. En segundo lugar están los prosopográficos. El texto prosopográfico describe los rasgos físicos de una persona. Describe cómo es la nariz, los ojos, el pelo, las orejas, etc. En tercer lugar, vemos la descripción de un objeto. Cómo es el tamaño, cómo es la forma, cómo es el color, para qué sirve. Ojo,
no vayan a confundir el topográfico con la descripción de un objeto, ¿sí? Porque los paisajes y la naturaleza, las zonas geográficas hacen parte de una clasificación diferente a los objetos, ¿sí? Entonces, en la descripción de un objeto usted puede escribir un carro, puede escribir un mueble, un televisor, un electrodoméstico. Lo puede escribir según el tamaño, forma, color y para qué sirve, o sea, su función. Y por último, y no menos importante, está la etopeya. La etopeya sirve para describir los rasgos morales y psicológicos de una persona. Si bien el texto descriptivo prosopográfico describe los rasgos físicos de una persona, la etopeya describe los rasgos morales y psicológicos. Entonces, a través de la etopeya usted puede decir que una persona es bipolar, es honrada, es honesta, es correcta, es bondadosa, es solidaria, ¿sí? Todas esas características que no se pueden tocar o no se pueden cuantificar, se pueden describir, eso sí, a través de la etopeya. El ejercicio que van a hacer correspondiente al texto descriptivo es el siguiente, en su cuaderno. Esto lo van a hacer cuando terminemos la explicación. Ustedes van a describir cómo es el recorrido de su casa al lugar de trabajo o estudio. ¿Listo? No hagan de cuenta que es un día diferente a uno de estos días que nos ha tocado quedarnos confinados, ¿sí? Diríjanse o hagan remembranza a un día antes de el aislamiento. Entonces van a describir cómo es el recorrido de su casa al lugar de trabajo o estudio. Lo hacen en su cuaderno. Entonces, ojo con la primera palabra que aparece aquí. Describa. No vayan a hacer, ¿en cuántos párrafos? Yo creo que lo pueden hacer de 2 a 3 párrafos, ¿sí? No vayan a hacer todo un tratado de 3, 4 páginas, no. El ejercicio es muy sencillito. Entonces, de 2 a 3 párrafos máximo, van a describir cómo es el recorrido. Entonces, ¿qué les estoy pidiendo yo? Yo les estoy pidiendo detalles, que usted me dé detalles. Pueden ser topográficos, prosopográficos, descripción de un objeto, etopeya. No les estoy pidiendo que me cuente cómo es el recorrido de su casa al lugar de trabajo o estudio, no. Lo que les estoy pidiendo es que vaya más allá, que me describa, ¿sí? Entonces que me diga cómo son, vamos a poner a volar la imaginación. Los textos descriptivos se hacen para, o se desarrollan para que la persona que lee se haga una imagen de ese lugar o de ese objeto al cual se está remitiendo el texto. Bien, por eso las novelas tienen tanto contenido descriptivo. Las novelas te llevan a que te imagines cómo era el carro o te da los elementos, te los va describiendo, entonces vas dibujando esa imagen en tu mente. Casi que es como si usted viera la Con este película. encierro. Pero eso se logra gracias a los detalles. Entonces, en el ejercicio que yo les estoy pidiendo, necesito detalles que sean puntuales. No que me diga, yo salgo a las 6, habitualmente yo salgo a las 6 de la mañana, cojo el T47, me subo y llego a la universidad y ya. No, ahí no hay descripción. Ahí solamente, ahí es un relato. Y eso, que solamente me están dando, O me sea, están profe, que uno contando es tiene que cómo dar es. detalle hasta Entonces, lo que pasa claro, en el mío y todo eso. exacto, o sea, los detalles es no que me cuente cada segundo, no. Los detalles es que usted se enfoque en momentos puntuales de su recorrido y los describa. No quiere decir que es que usted, no, profe, mire, yo me demoré, me tomé 5 páginas para hacer ese ejercicio. Y no, pues que no era que me describiera segundo a segundo, no. Lo que yo necesito es que se enfoque en ese recorrido, desde su casa al lugar de trabajo, ¿cuáles son como esos momentos más significativos que usted puede escribir? Por ejemplo, cuando sale por la cuadra de su casa.
Entonces usted va a describir que ya hay gente barriendo el andén, que hay gente paseando los carros, perdón, óigame, paseando los perros, la vecina que vende arepa, sí, empiece a describir cómo es esa vecina, hay gente ya haciendo fila, siempre se viste con la misma ropa, cuál es el ritual o cómo es el cielo o cómo va el transporte, el masivo en el que usted se sube. Entonces usted puede utilizar algunos elementos que hagan alusión a una metáfora. Por ejemplo, cuando yo me subo al masivo, es como si me metiera a una lata de sardinas. Es una metáfora. ¿Qué quiere decir? Que todos vamos apretados. El bus va tan lleno que vamos como si estuviéramos en una lata de sardinas. Entonces, la metáfora también sirve como un elemento para describir. ¿Entendido? Entonces, eso es lo que van a hacer. Describir cómo es el recorrido. No que me cuenten cuál es. Descríbanme cómo es, que es diferente. ¿Listo? Entonces, luego vamos al texto narrativo. El texto narrativo Entregarlo en la próxima clase, o sea, hay que sustentarlo. Sí, señor. Bueno, El profe, texto una narrativo pregunta. cuenta un hecho real o ficticio, desde el Bueno, principio hasta el final. El texto narrativo, ¿qué hace? Cuenta un hecho, cuenta una acción. Y atención aquí, el hecho puede ser real o ficticio. No necesariamente tiene que ser real o que haya ocurrido o que vaya a ocurrir. El texto narrativo se destaca por contar acontecimientos que son reales o que hacen parte de la ficción. Entonces, todas esas películas, las novelas que cuentan historias, acciones, la mayoría son basadas en hechos reales. Pero hay otro número importante que son producto de la imaginación del hombre. Eso no significa de que no encaje en un texto narrativo. Siempre se cuenta desde el principio y tiene un final. O sea, el texto narrativo no queda suelto. El texto narrativo tiene como característica contar una historia que va desde el principio hasta el final, ya sea que el final sea abierto o cerrado, pero tiene un final. El texto narrativo responde a dos preguntas. ¿Qué pasa y qué ocurrió? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasará? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrirá? ¿O qué ocurre? Bien. Cada autor tiene un estilo particular en su narración. No obstante, hay reglas generales que se cumplen en la mayoría de los textos, como la siguiente estructura. Entonces, esta es la estructura general de un texto narrativo. El texto narrativo tiene una introducción, tiene un nudo y tiene un desenlace. Entonces, el texto narrativo en la introducción, por lo general, siempre se presenta quiénes son los personajes principales y cuál es la historia que se va a desarrollar allí. ¿Listo? En la introducción, entonces usted va a encontrar personajes principales, de qué se trata la historia, lugares, tiempo y espacio. ¿Sí? Ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Luego está el nudo o el desarrollo de la historia. Ese es como la parte central. ¿Sí? Y luego viene el desenlace. El desenlace es el final. Ese desenlace puede ser abierto o puede ser cerrado. Cuando hablamos de un final abierto es porque viene una segunda parte o porque hay una continuación. O el final o desenlace cerrado es cuando habla de que se casaron, se ganaron una herencia, de pobres pasaron a ricos y vivieron felices y comieron perdices. ¿Sí? Y ahí terminó la historia. ¿Listo? Eso es un desenlace cerrado. Entonces, a su vez, se pueden distinguir una estructura externa e interna. Pues la estructura externa divide el contenido en capítulos, temas, partes, tratados o secuencias. Usted puede contar la historia de diferentes maneras. A través de la estructura externa, usted la puede dividir en capítulos, la puede dividir en temas, en partes, en tratados o secuencias. Por lo general,
Todos estos, ya sean capítulos, temas, partes, están basados en momentos de la historia. Están basados en momentos, o sea, el antes, el durante, el después. El momento en el que era niño, en el momento en que era adolescente, en el momento en que era joven, en el momento que era viejo. ¿Sí? Por lo general, esos contenidos se dividen en lapsos de tiempo. Y hay una parte interna, que son los elementos que conforman la narración. Entonces, ¿cuáles son? El narrador. Siempre en un texto narrativo hay una persona que narra, que cuenta. Ese narrador puede ser en primera persona o en tercera. Entonces vamos acá. Vamos a devolvernos aquí a nuestra hoja de trabajo. Deme un momento, yo me... Oh, perdón. Ya ven la hojita de Word, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, está el texto narrativo. Tiene introducción, el nudo y el desenlace. Bien. Entonces, en la introducción se presentan los personajes. Lugares, tiempo e historia. Es importante usted ubicar al lector, decirle en qué tiempo está. Cuando usted empieza un texto diciendo, había una vez, estamos haciendo alusión a un tiempo pasado, ¿sí? O cuando usted empieza en el 2036, usted está haciendo referencia a tiempo futuro. Siempre en los textos narrativos usted debe ubicar al lector. ¿Listo? En la introducción usted presente los personajes. ¿Quiénes son por lo menos los, no todos, pero sí los personajes principales? El protagonista, el antagonista. ¿Quién es el antagonista? El antagonista es la parte opuesta del personaje principal, del protagonista. Ojo, el protagonista no siempre es bueno. El protagonista no siempre es bueno. Hay protagonistas que son malos y los antagonistas son buenos. Por ejemplo, en esta serie Narcos, que habla de el cartel de Medellín, bueno, habla particularmente de Pablo Escobar. El protagonista es Pablo Escobar, pero Pablo Escobar no es un personaje bueno, es un personaje malo. Pero con esto quiero decir que el protagonista no necesariamente tiene que ser una persona buena, ¿ok? Luego están los lugares, ¿sí? Luego está el tiempo, pasado, presente, futuro, y la historia, de qué se trata, ¿sí? Entonces, de un bandido que huye de las autoridades, de un bandido que crece su empresa, etc. Bien. Luego está el nudo, entonces es el desarrollo de la historia. Esta es la parte más larga, ¿no? Aquí es donde se desarrolla la historia. Entonces aquí ya viene, aquí hay un complemento, esto no se los dije, pero el texto narrativo tiene un binomio o tiene un matrimonio con el texto descriptivo. Entonces aquí hay descripción, aquí usted puede Profesor. descripción, narración y relatos, diálogos. ¿Ya? Lo escucho. Una pequeña duda. A la hora de yo organizar mi texto, mi recorrido descriptivo,
Es posible manejar, porque es que se va a sustentar, imagino, ¿no? Entonces, cabe la posibilidad de que en la presentación, si es que se puede hacer presentación, incluir infografías, pues, explicarla no solamente de manera textual, sino también un poquito como gráfica. ¿Es posible? Vuelvo y explico, Fabián. Es un ejercicio que van a hacer en el cuaderno. Ah, no es ¿Listo? posible, vale. Es un ejercicio que van a hacer en el cuaderno. No más. ¿Listo? Vale. No hagan, Ok, no presentaciones, no nada. ok, Ustedes van a vale. hacer el ejercicio en el cuaderno. ¿Listo? Ok, vale. Bueno, Gracias. otra vez conectémonos con el texto narrativo. Todas esas preguntas, por favor, al final, ¿sí? Cuando yo les pregunte si tienen dudas con relación al tema que estoy explicando, ¿sí? Pero si ya ha pasado, me las dicen al final y yo con mucho gusto las aclaro. Luego viene el desenlace, que es el final. Este final puede ser abierto o cerrado. ¿Listo? Puede ser un continuará o se acabó ya para siempre, para toda la vida. Bueno, entonces voy a cambiar la pantalla. Listo. Entonces recuerden, la parte interna del texto narrativo está compuesta por un narrador, tiempo y espacio. Que eso era lo que yo les iba a explicar ahora. Entonces, narrador puede ser en primera o tercera persona. ¿Sí? Yo puedo narrar mi propia historia. Por ejemplo, el momento desafortunado en el que usted fue víctima de un asalto. Entonces usted puede decir, estaba yo frente al paradero de buses a las 9:40. Miren, elementos que estoy utilizando yo. Yo soy el personaje, yo soy el protagonista, ¿sí? ¿Dónde estaba? En el paradero. ¿A qué horas? ¿Sí? Entonces, eso es importante. En la introducción usted introduce lugares, tiempo y historia, ¿sí? El narrador, en primera o tercera persona. Ah, en tercera persona. Ese es el lenguaje que utilizan los periodistas. ¿Listo? Los periodistas utilizan ese lenguaje siempre en tercera persona porque ellos no hablan por sí mismos. Ellos hablan, miren, el presunto sospechoso fue captado, ¿sí? Hablan siempre en tercera persona. Entonces dicen, el estudiante fue interceptado en el paradero de buses cuando un delincuente lo intimidó con un arma blanca, etc. Entonces, el narrador siempre tiene que estar en el texto narrativo porque si no, no es texto narrativo. Tiempo. Pasado, presente o futuro. ¿Qué más hace falta? Veamos. Espacio. Espacio, sí señora. Gracias. Entonces, el espacio. El espacio puede ser un espacio abierto o cerrado. El espacio puede ser abierto en el campo, en el mar, o puede ser cerrado en un apartamento, en una casa. Usted es libre de elegir en dónde se desarrolla su historia o en qué espacios, porque puede ser abierto y cerrado, puede ser combinado. Usted es dueño de, de combinar. ¿Listo? Ejemplos de textos narrativos. Encontramos la novela, encontramos la noticia, encontramos las cartas, encontramos las autobiografías. Entonces, el otro ejercicio para que ustedes hagan en su cuadernito, Eric y compañía y todo el grupo. ¿Listo? El ejercicio es individual y lo van a hacer en su cuaderno. ¿Listo? El segundo ejercicio, a cada ejercicio que van a hacer, entonces ustedes les ponen, al primer ejercicio le ponen texto descriptivo y desarrollan el trayecto de su casa al lugar de trabajo, ¿sí? O estudio. Ahora, ejercicio, texto narrativo. ¿Qué van a hacer? Le van a tomar el pantallazo
a este fragmento de este cuento y usted va a inventar o va a crear el final de este cuento. ¿Listo? Usted se lo va a inventar y lo va a escribir en su cuaderno. Entonces, pone ejercicio, texto narrativo, subtítulo, la rana que quería ser auténtica. No es necesario que vuelva a copiar todo este texto que está en mi pantalla, ¿no? Usted arranca con 3 puntos suspensivos. Eso quiere decir que el texto es una continuación de otro texto. ¿Listo? Arranca con 3 puntos suspensivos y se inventa usted el final para este cuento. En el final que usted se va a inventar, usted tiene que incluir personajes. El tiempo ya está aquí y el narrador ya está aquí. ¿Listo? Entonces usted tiene que incluirle personajes, tiene que incluirle, perdón, lugares, porque aquí no hay lugares, ¿sí? Y un final cerrado o abierto, ¿sí? Tienen que incluir los elementos que vimos ¿Toca aquí, volver a reescribir ¿sí? todo el texto? Entonces, señor, ¿Toca volver a reescribir todo el texto? Porque me está hablando de un final, pero el final es básicamente hacer lo que está ahí, pero ponerle el final. no, les había dicho que no es necesario que copien todo el texto. ¿Cómo van a arrancar el ejercicio con 3 puntos suspensivos? ¿Sí? ¿Te queda claro? Yo les pido el favor de que estén atentos a la explicación Más o menos para todo que no me porque pregunten no lo que está yo ya he claro. explicado, ¿vale? Entonces, repito, van a tomar este texto de referencia que se llama La rana que quería ser auténtica y usted va a narrar un final para la historia, ¿listo? Le van a tomar el pantallazo y arrancan ese final con 3 puntos suspensivos. Entonces usted decide si manda a la rana al gimnasio, a que conozca más amigos, a que haga. Usted es dueño del final. Ahora, no vaya a salir en el final. Usted puede incluir texto descriptivo también, si lo desea. Es importante que incluya texto descriptivo, ¿sí? Describa algunas cosas, no todas, ¿sí? Descriptivo, espacios, personajes nuevos, lugares, ¿sí? El tiempo es un tiempo pasado, porque empieza el texto diciendo había una vez, ¿listo? Y no vaya a cambiar de narrador, porque el narrador es en tercera persona, ¿sí? No lo vaya a pasar a primera persona, no. Tiene que dejarlo en tercera persona. No vaya a ser trágico y facilista en decir, pues la rana salió a la avenida Quinta y la atropelló el mío y la mató. No, pues realmente eso es una salida perezosa, ¿sí? Necesito es que usted acuda a los diferentes elementos del texto narrativo y construya el final. El texto argumentativo. El texto argumentativo es un texto que expone ideas para convencer o persuadir al lector sobre un punto de vista. El texto argumentativo, a diferencia de los textos que hemos visto anteriormente, es un texto que se caracteriza por tener argumentos, por tener fuentes, por tener citas, por tener datos que están sustentados y que tiene evidencias. El texto argumentativo sirve para demostrar situaciones, ¿sí? Para demostrar invenciones. El texto argumentativo sirve para demostrar posturas. Entonces, los textos argumentativos pueden ser crónicas, pueden ser críticas, pueden ser opiniones. Hay diferentes formatos del texto argumentativo. Un ensayo, muchachos. Los ensayos que a ustedes le piden los profesores o les van a empezar a pedir de ahora en adelante, ¿qué es un texto argumentativo? Todos los ensayos son textos argumentativos. Los ensayos, a veces hay confusiones entre el ensayo, el resumen, la síntesis, la reseña, pero todos son tipos de textos diferentes. El ensayo es un texto argumentativo que tiene como objetivo convencer o persuadir al lector, ¿sí? Entonces, haga un ensayo sobre el aborto. Entonces, usted toma una postura.
O está a favor o en contra del aborto. Ah, pues que yo estoy a favor del aborto. Hay personas que no están a favor del aborto. Entonces, como usted está a favor del aborto, a partir del texto argumentativo, usted va a argumentar con elementos veraces y verificados por qué está de acuerdo. Entonces, usted empieza a investigar, a indagar qué autoridades en el campo de la salud, de la psicología, de renombre, respaldan su tesis, respaldan su idea. ¿Sí? Usted no basta con decir, ah, es que la vecina de la esquina, ella abortó y hoy en día tiene una mejor calidad de vida. Eso es un testimonio, pero no le sirve como un argumento. ¿Okay? Los argumentos son citas, son cifras, son datos, estadísticas, fechas, opiniones, testimonios o declaraciones de fuentes oficiales. Ya ahorita vamos a ver cuáles son cada una de esas partes de fuentes oficiales o argumentos. ¿Listo? El texto argumentativo responde a dos preguntas. ¿Qué te parece y cuál es tu opinión? ¿Por qué? Porque al final lo que yo busco, y esto para que lo tengan en cuenta muchachos y muchachas, lo que se busca con el texto argumentativo es que al final la persona que leyó el texto argumentativo opine igual que yo, es decir, opine igual o esté de acuerdo con lo que se escribió. ¿Entendido? Ese es el objetivo, persuadir y hacer que la persona que lee el texto esté de acuerdo o a favor de lo que yo estoy planteando. Bien, bueno, ¿cuál es la estructura del texto argumentativo? La siguiente, tiene una introducción, un cuerpo argumentativo y una conclusión. Cada una de estas partes es muy importante. Vamos a ver la primera. Entonces, en la introducción se presenta el tema o la tesis, que puede ser una hipótesis o una pregunta. Entonces, ¿qué es una tesis? Una tesis, perdón, es una idea. Ojo, la tesis no es la tesis de grado. Algunas personas de manera errónea dicen, no, yo no he trabajado en la tesis o tengo que trabajar en la tesis. ¿Sí? La tesis es un nombre rápido que se le ha dado al trabajo de grado, que es así como se llama. Trabajo de grado. Y el trabajo de grado tiene una tesis, es decir, una idea que está defendiendo. ¿Ya? La tesis o idea es la misma. Esa tesis o idea se puede plantear a través de una hipótesis o de una pregunta. Este punto, cuando nos toque la clase de el ensayo, porque les voy a explicar y les voy a enseñar cómo desarrollar un ensayo, ahí vamos a ver en profundidad esto. ¿Listo? Entonces, siempre la tesis o la idea es lo mismo, que usted puede plantear a través de una hipótesis o de una pregunta. Entonces, la introducción siempre habla del tema o la tesis. Luego viene el cuerpo argumentativo. En el cuerpo argumentativo se hace la exposición de los hechos o argumentos. Ojo, no son los argumentos que a usted le parecen o que usted se levantó inspirado ese día y escribió, discúlpenme el término, escribió carreta y escribe, no. Usted en el cuerpo argumentativo tiene que, a partir de lo que ha investigado, a partir de sus apuntes y a partir de lo que usted ha configurado en su cabecita, resultado de lo que ha investigado y lo que ha entendido, usted produce texto nuevo y dice, según el ICBF, entre paréntesis, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, plantea o argumenta que durante el año 2019, 200.000 mujeres en Colombia abortaron por las siguientes razones. Ese dato, ojo con lo que estoy haciendo, ese dato no me lo inventé yo. Ese argumento, que es así como se llama, ese argumento, lo saqué de una fuente oficial. ¿Listo? Ahora, en el cuerpo argumentativo, vamos a cambiar acá a nuestra pantalla de explicación. Vamos acá. Texto argumentativo. Introducción.
Listo. Entonces, en el cuerpo argumentativo, los argumentos son fuentes primarias. ¿Sí? Entonces, las fuentes primarias pueden ser los ministerios, organizaciones descentralizadas, como es el ICBF, como el DANE, ¿sí? Por encima de ellos no hay nadie. La Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Esos son fuentes primarias. La gente que saca los datos, las estadísticas. Fuentes secundarias. Entonces está la policía, bomberos, ¿sí? Policía, bomberos, alcaldías. Esas son fuentes secundarias, ¿sí? Académicos. Luego están los testimonios. En los testimonios son las personas que fueron testigas de un hecho, de un robo, de un asesinato, del hecho o de la situación sobre la cual usted está hablando, ¿sí? Entonces están las fuentes primarias, están las fuentes secundarias, los testimonios, están las citas, datos, cifras, fechas. Todo eso hace parte del cuerpo argumentativo. Por supuesto, no está de más recordar que este cuerpo argumentativo no es copiar y pegar, no, de manera indiscriminada. No. Usted puede citar o pegar un comentario de hasta 40 palabras, entre comillas, de una persona, ¿sí? Y lo mete entre comillas, ¿sí? Ya si se pasa a las 40 palabras, ya tiene que ponerlo como un párrafo. Mejor dicho, ustedes para aprender a citar, busquen normasapa.com. Sencillísimo, ahí te explican cómo citar. Entonces, cuando es algo que usted está copiando textualmente y no es suyo, pónganlo entre comillas y ponen el apellido y el año, el apellido de la persona que lo dijo y el año en que lo dijo, ¿sí? Ya después en las referencias bibliográficas que vienen siendo la tabla de contenido, es decir, la tabla que va al final, ahí es donde usted habla o referencia el libro, la página de donde lo sacó, etcétera, o el sitio web de donde lo sacó. ¿Entendido? Entonces, el cuerpo argumentativo, digamos que es la parte más importante, que usted debe incluir en el texto argumentativo. ¿Ya? Hasta allí. Bueno, entonces explico nuevamente el ejercicio aquí. El tercer ejercicio es sobre el texto argumentativo. Yo les doy una oración. La corrupción es el cáncer del Estado. ¿Ya? A partir de este enunciado, usted va a desarrollar en un texto que va de 3 a 6 párrafos en su cuaderno, de manera individual, va a escribir sobre esto, sobre por qué, va a explicar en sus palabras, obviamente, a partir de lo que usted investigue en Internet. Recuerden que no solamente la corrupción es el desvío de dinero. Usted va a investigar qué tipos de corrupción hay, porque hay muchos tipos de corrupción. Entonces, mire a ver cuál elige y cuál va a desarrollar. Importantísimo, muchachos y muchachas, que en el cuerpo argumentativo citen fuentes, cifras, datos, fechas, testimonios o argumentos de personas expertas en un tema o materia, o del tema o materia al cual ustedes están hablando.
Y las conclusiones, fundamental que usted ponga su punto de vista. ¿Listo? Entonces, el ejercicio del texto argumentativo es este. Preguntas sobre este. Vamos a las preguntas sobre este tercer ejercicio, sobre texto argumentativo. ¿Ninguna? ¿No surge ninguna?